Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Juan y doña María, bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Señorita Carmen Gloria, buenas tardes, un placer de saludarla. Igualmente, buenas Vengo para poder conversar con mi hermana, que hace más de 40 años que no veo a María. 40 años. Más de 40 ¿Con su años hermana? que no ¿Por la veo. qué? Porque yo estaba en el norte, estaba viviendo en Arica en ese tiempo. Entonces quiero conversar con ella porque quiero saber qué es lo que va a pasar con la casa que dejó nuestro padre en Rancagua, la cual la encontré abandonada, sucia, y quiero saber porque quiero que se venda. Entonces quiero conversar con mi hermana a ver a qué solución podríamos llegar. ¿Son hijos del mismo papá y misma mamá? Del mismo papá, pero de diferentes mamás. Yo soy hijo del primer matrimonio ¿Y ella cuántos del segundo hijos hay matrimonio. en ese primer matrimonio? ¿Cuántos hijos hay? Una hermana más, Ya. Clementina del Rosario. Perfecto. Entonces, el primer matrimonio, don Juan y doña Clementina. ¿Y usted es hija del segundo matrimonio? Sí, Porque efectivamente. se ha hablado un primero, ahora un segundo. Ya. ¿Y su madre está viva? Sí, Su padre falleció mientras estaba casado con su madre, entonces. sí. Ya. Estaban casados legalmente, civil e iglesia. Ok. ¿Y con su madre tuvo hijos él, además de usted? No, O solo sea, a mí. una sola hija. Sí. O sea, son 3 hijos de este caballero, de don Juan, y una cónyuge sobreviviente. Sí. Serían sus herederos. ¿Y la herencia dejada por él es esta casa que dice el caballero en Rancagua? Sí. Él dice que la casa estaba abandonada, ¿es así? ¿Puedo explicar un poco la situación de la casa? Escucho. El año 2019, fines del 2019, mi mamá, que era la persona que vivía en esta casa después que mi papá falleció, viví yo con ella y en algún momento también, obviamente, me independicé y mi mamá se quedó viviendo ahí. Estaba delicada de salud y yo me la llevé un tiempo a vivir conmigo, mi casa acá en Santiago, y ella tomó la decisión de irse a vivir a un hogar porque no se encontraba en condiciones de poder vivir sola. Encontramos el hogar, ella está muy bien, en perfectas condiciones. ¿Cuándo falleció el don Juan? Hace El 2001. 2001. 2001. Entonces el caballero estaba vivo 2019, ya, perfecto. Sí, fue el 2019. Entonces, bueno, yo me llevé a mi mamá y nosotros íbamos a volver a la casa para tomar decisiones de qué iba a pasar con esta casa. Y finalmente vino la pandemia. Entonces, no fue posible ir a la casa. Quedó la casa sola y 2 veces intentaron tomarse la casa. Con carabineros tuve que yo a distancia llamar y pedir que por favor desalojaran a las personas, etc. Rompieron, sé que hicieron muchas cosas. La casa estaba con todas las cosas adentro. O sea, me refiero a que no solamente mobiliario, sino que muchos objetos personales, tanto de mi mamá como míos. ¿Ya? Y bueno, en esas veces que se lo tomaron, hubo una tercera vez que a mí me avisaron que alguien ingresó a la ¿Esa casa. es la casa? Es que en esas condiciones está... Oh, se la destruyeron. Sí, literal. Literal. Y la última vez a mí me avisaron de que terrible. alguien estaba en la casa y yo esa vez llamé a Carabineros nuevamente y me dice Carabineros... Ay, me cuesta ver estas imágenes porque yo no puedo ir. Me imagino. Y me avisa Carabineros que hay una persona que dice ser mi hermano. Pero mira ahí adentro. Sí, no puedo creer que estén tasados. Está lleno de basura. Sí. Y Es esto que fue- revolvieron todo. A ver, remontémonos a aquella época. Año 2019, cuando usted decide llevarse a su mamá, ¿fue sacar para hacer una maleta, cerrar con llave la cerrar casa? con llave la casa. No, saque la del última vez living? fuimos en febrero del 2020. Ya. Y nosotros íbamos a volver en marzo del 2020, pero ya en marzo del 2020 fue la pandemia. Sí, por eso. Pero cuando ustedes, me refiero, cuando salen de la casa, lleva las cosas... Maleta. Una maleta. como Maleta quien con ropa de verano, ni como quien siquiera dice, ropa voy de de, invierno. voy de viaje, Perfecto, entonces sí. está el living, el comedor, Todo. la cocina, Todo. los dormitorios. Todo. Como una casa normal. Sí. Cierra con llave y ahora que abren la puerta, está en estas condiciones. Sí. Tremendo. Entonces, bueno, en eso... Espéreme, Sí. 2019 se va. Viene pandemia, viene todo. ¿Cuánto fue usted a la casa? Yo llevo prácticamente como 1 año, 8 meses, 1 año, 9 meses que estoy yendo O a la sea, la casa. casa estuvo así cerrada 2020, 2021, 2022. 3 años. ¿Qué le pareció en 2022? Por eso. Prácticamente 3 años, más o menos. Es impactante. Sí. Yo a fines del 2021, porque todavía estaba la pandemia, que inclusive yo tenía que pedir permiso, o sea, los permisos para poder salir uno Sí. de la ciudad.
yo tuve que pedir los permisos para poder viajar, para poder ver el asunto de la casa. O sea, la primera vez que usted entra a la casa es el 2021, entonces. Como en el 2021. 2021, a 2 años de que habían salido de la casa. Sigamos con el relato. Se lleva a su mamá, empieza la pandemia, Sí. no pueden volver. Sí, quiero contar la vez de que él entra a la casa. Cuando él ingresa a la casa, a mí me avisan, hay una persona en la casa. Me avisa una persona conocida, un vecino, y yo obviamente llamo a Carabineros porque ya hemos tenido 2 situaciones anteriormente. Llamo a Carabineros, asiste Carabineros ese día, y me dice, la persona que está adentro, me dice que es su hermano. Comprenderás que yo lo vi cuando tenía 3 años, 4 años. Entonces le digo, yo no... O sea, sí, efectivamente hay un hermano, pero yo no sé cómo es. No podría decirle Ni quién ni quién es, ni su característica física. De hecho, es la primera vez que lo veo. ¿Primera vez? O sea, lo vi cuando tenía 3 años, yo. Oh, claro, o sea, se lo topa en la calle y no sabría quién O sea, es. perfectamente yo me podría... Y quizás alguna vez nos pudimos topar en la calle y no Y lo no sabe. reconocía. ¿Y aquí lo vio? ¿A dónde se lo topó? ¿En maquillaje? ¿Entrando? No, ahora acá. ¿Aquí? Aquí no Sí, fue acá. invitación. ¿Y usted también a ella? Sí, incluso Están en la la- misma situación. ¿Y qué opina de su hermana ahora que la vio? Es que puedo contar el final de esa parte de la información. Es que me dicen, y yo le pido al carabinero que por favor le pida su cédula de identidad para verificar la Que fue identidad de- de la persona que estaba dentro de la casa, y me dice, esta persona, me lee el nombre, le dije, ya efectivamente, perfecto, ya no puedo hacer nada. O sea, no le podía decir sáquelo de la casa, a diferencia de las otras personas que obviamente no sabía quién era, y ahí quedó. Y yo le dije a esta persona que por favor le diera mi teléfono para poder después comunicarnos y ver qué pasaba, porque de verdad apareció en plena pandemia, entrar a la casa sin que ¿Y yo por la qué haya visto apareció? ninguna vez en mi vida. ¿Por Ni qué fue a ver siquiera- la casa? ¿Supo alguna noticia? ¿Qué Sí, fue? a mí me avisó una sobrina de mi ex esposa, porque yo soy divorciado. Ya. Una sobrina de mi esposa, ella me llamó por teléfono diciendo que se estaban tratando de tomar la casa y que la casa estaba abandonada. Entonces yo decidí y hablé con mi pareja y mi pareja me dijo, vaya. Anda a Y ver qué vine a- pasa, claro. ¿Ah? Anda a ver qué pasa. Claro. Y vine a ver qué es lo que pasaba. La reja, tal como dice, estaba con una cadena. La reja por donde se entra el vehículo estaba con cadena, con candado. La puerta habían reventado las chapas, que inclusive ahí salió la foto de Sí, la chapa de la reventada, chapa. que también estaba con una cadena afirmada a la reja del ventanal. ¿Y esas cadenas no las habían puesto ustedes? No, si la casa, la única persona que tenía llaves de la casa era yo. O sea, alguien había tratado de tomársela. Dos veces. Una de las tantas veces que trataron Sí. de Claro. tomársela. Entonces, y yo como vi la casa así, yo más o menos sabía que yo no me podía meter. Porque incluso cuando falleció el papá, yo no quise venir. O sea, no es que no haya querido venir al funeral. No, me enteré después que cuando lo habían enterrado, yo llamé por teléfono No, eso es mentira. y el ¿Cómo? día que ¿Qué enterraron cosa al papá mentira? recién me pude comunicar. Que en ningún momento se comunicó con nosotros. Claro, si yo no tenía comunicación. Él no tenía ningún tipo de comunicación con nosotros. Pero entonces, ¿qué es mentira? Si él dice que no pudo comunicarse con usted. Pero yo lo que digo es que es mentira, es que él trató de comunicarse, porque en la casa, cuando mi papá falleció, la que recibió todas las llamadas fui yo, porque mi mamá estaba haciendo todos los trámites legales de Pero no, los funerales. espera, Y yo no entiendo, recibí ¿qué ningún... ¿Qué parte es mentira? Es que él dice que se quiso comunicar, ¿Ya? pero que no a mi pudo casa eso. no llegó, pero no sé por qué no pudo comunicarse si la Ya, casa era pero es donde distinto. siempre... O que usted no sabe por qué no pudo. Porque si yo le digo, hoy la estuve llamando y no pude conectarme, o sea, es mentira. ¿Cómo va a saber si es mentira? Es que me Puede refiero- no recibir, sí, efectivamente no recibí la llamada, pero de ahí a que sea mentira que yo haya Si me intentado. permite, señorita. Por supuesto. Yo en ese tiempo vivía en Arica. Y en Arica había, en el sector donde yo vivía, había un jardín infantil. La directora de ese jardín infantil era la esposa de un gendarme. Y ese gendarme le preguntó a su esposa si me conocía. Y la directora me mandó a buscar y me preguntó si yo conocía a Miguel Ángel Cordero Rojas. Le dije, si es la persona que yo me imagino que es mi primo hermano. Y ahí yo traté de comunicarme, llamé ese día, llamé el teléfono, llamaba. No hubo contesta. Llamé al otro día, en la mañana, llamé y tampoco me contestaron. ¿Ya? Y en la tarde me contestaron. Creo Claro. que fuiste tú la que me contestaste y ya ahí conversé y... No, jamás le contestó al teléfono. Yo nunca he tenido ninguna llamada de él hasta 2022, cuando él apareció en la vida mía. Bueno, ella puede decir muchas cosas, pero yo sé lo que estoy diciendo. El asunto de que la mamá de ella me retó, me dijo, No, claro, no ahora puedes que decir- murió tu papá, No, eso es mentira. está ahí apareciendo.
No, eso es mentira. O sea, usted había perdido contacto con el padre, No entonces. tiene ningún Yo, contacto. cuando mi papá se casó, yo me fui, bueno, yo me había ido antes, yo estaba en el norte. ¿Y Mi cuándo papá se casó su papá? ¿Cuándo se perfecto, casó yo lo su dejé papá? vivir ¿En qué tranquilo. año? Sí. En el 77. Ya. Y yo lo dejé vivir tranquilo porque si mi papá se casó, porque ¿Y en el año estaba su 77, familia. en el año 77 usted pierde el contacto con su papá? Ah, antes, Antes de eso. sí, antes que se casaron. ¿Cuándo más Sí, o yo me menos? fui para Arica. ¿Y cuándo se fue a Arica? Yo en Arica estuve por más de 40 años. Pero, Arica, Iquique, Antofagasta. Yo estuve por allá todo ese tiempo. ¿Y por Pero qué él también perdieron estaba casado, perdón, ¿Y por estaba qué perdieron casado. el contacto? ¿Se distanciaron por alguna molestia, alguna discusión? No, molestia no tenía ninguna. Se pierde porque yo me fui y no quería saber nada de la casa. ¿Y por qué no? A ver, se juntó eso porque yo me separé de mi esposa. Entonces yo quise poner distancia y me fui a Arica. Y ahí yo dije yo, para mí Rancagua muere. Y me olvidé de todo de Rancagua. Incluido su papá. De todo. y su esposa, y su hijo. Que mi papá también El hijo también. quería mucho a mi ex. Sí, es verdad. Ah, ahí está el punto de quiebre. Es que yo no sé mucho la Ya, historia. entonces... Yo no sé mucho la historia, pero yo puedo decir pero que yo me crié aparecer con no esa- es con usted el enojo, ni es con una decisión que que- tenga que ver con usted. Es una decisión que pasa con la relación que tenía con el padre o con la relación que él tenía con su pareja y el padre con su pareja. Entonces, que, a ver, yo creo que, a ver, hay un tema, yo no me meto y no sé del tema de su relación con su pareja. Yo igual quiero expresar como mi historia con mi familia, con mi papá, sobre todo, principalmente porque yo no tengo ningún tipo de relación con él. Y eso quiero dejarlo claro. ambos lo han dejado claro. Sí, y decir que mis papás se iban súper bien. A mí siempre me hablaron de que yo tenía 2 medios hermanos, yo siempre me crié sabiendo eso. Yo me relacioné mucho cuando chica con su ex esposa porque ella iba mucho a la casa con su hijo, que es mayor que yo. Por eso había ahí algo como que no tengo los cálculos claros, pero no me calza porque él dice que se fue en el 70 y tanto, entonces no sé en qué año nació su hijo, como que no sé si se fue al tiro cuando su hijo nació, no tengo idea, como que las fechas como que no me cuadran del relato que está diciendo en este momento, sinceramente. Nosotros vivíamos bien, mi papá se enfermó cuando yo tenía 9 años. Y todo el proceso de mi enfermedad, mi papá tuvo una enfermedad muy compleja, tuvo una enfermedad larga. Él tuvo, en ese tiempo, tuvo periodos, estuvo 1 año y medio entre que se entraba al hospital, salía del hospital, hasta que llegaron al diagnóstico final. Él dejó de caminar. Después de a poco, con todos los temas de hacerle terapia y todo eso, volvió a caminar. Y cuando yo ya estaba más grande, cuando yo tenía la mayoría, yo estaba estudiando en la universidad, mi papá tuvo un accidente y quedó postrado. Él estuvo 5 años postrado. Y todo ese proceso de acompañar a mi papá hasta que falleció, lo vivimos mi mamá y yo. Con ninguno de los otros 2 hijos, porque la hija nosotros teníamos contacto cuando yo era chica, pero de a poco se fue alejando. Yo creo que la vi la última vez cuando tenía 11 o 12 años. Creo que me pasaría lo mismo. Si me encuentro con ella en la calle, vuelvo a decir ¿Pero que usted no no la cree que hay reconozco. algo de responsabilidad de su padre en haber perdido el contacto con sus otros dos Es que hijos? yo no puedo ver el tema de la relación, pero a mí me llama mucho la atención de que ellos nunca hicieron nada y la que tú me... A ver, señorita. Señora, Sí. usted está viendo el tema de la relación. No quiere ver la parte que no le conviene. ¿Pero usted no cree que hay algo de responsabilidad de su padre en haber perdido contacto con sus otros dos Es que hijos? yo no puedo ver el tema de la relación, pero a mí me llama mucho la atención de que ellos nunca hicieron nada y la que tú me... A ver, señorita. Señora, Sí. usted está viendo el tema de la relación. No quiere ver la parte que no le conviene. Porque usted está analizando la falta de relación de estos hijos con el padre. Es usted la que plantea el tema. Entonces yo le digo, sí, pero aquí también hay una responsabilidad desde el otro lado, desde el padre hacia los hijos. Y usted dice, no quiero ver la relación. Pero Es si que hay usted una la está cosa- poniendo... Es que hay cosas que son complicadas del ¿Qué periodo pasa, de... nuestra psicóloga Pamela Lau? Entiendo que ¿Cómo usted está? pueda tener un grado de afecto con su padre, un grado de cercanía con su padre, que quiera defender a su padre, pero no puedo yo aceptar que usted pretenda analizar la falta de relación de estos hijos con el padre, pero omita la falta de relación de este padre con los hijos. Si analizamos la relación padre-hijo, es desde los dos lados. Sí, y más siempre desde Del el padre, padre. hacia los hijos, porque el amor es descendente en el ser humano. Pero acá, esta nebulosa aparece cuando tus hijos ya son grandes. De hecho, don Juan refiere que sus papás se separan cuando usted tenía 8 años. 8 años.
y él se queda viviendo con su papá. O sea, hubo relación. Don Juan es criado toda su vida por este padre. ¿Y la hermana también? No, la No. hermana se queda con la mamá. Ya. Se reparten los Se reparten los hijos, que era algo que en esa época se hacía, hacía. todavía no sabíamos bien la importancia que tenían los hijos, los hermanos de crecer juntos. Entonces, don Juan crece con su papá toda la vida, pero hay algo ahí. Este papá, al parecer, se cambiaba mucho de ciudad. Refiere que vivieron un tiempo en el norte, después volvieron a Santiago, después volvieron. Todo esto, por supuesto, mucho antes de que este señor se casara con Y la que mamá de conociera la siquiera a María. doña Gladys. Ah, sí. Eso, al parecer, genera en don Juan una sensación de desarraigo con todo. Cuando él se va al norte, se va y corta con todo. Pero vive 40 años, según lo que él refiere, en el norte, y un día conoce a una mujer por internet y decide irse a vivir a Temuco. Y se va, sin nada, deja nuevamente todo y genera así una vida en donde no se arraiga mucho a nada, en donde no tiene mucho contacto con sus hijos, tiene 2 hijos, no genera mucho lazo con nadie en la vida. Vive una vida en donde hay un desarraigo propio de su personalidad y que se fue generando. Y que ¿Él tiene una explicación aprendió a social. vivir así o no? Él aprendió a vivir solo y se las arregla sin generar una sensación de estabilidad en su vida en ningún caso, ni con sus parejas, ni con las casas, ni con nada, sino que funciona así. Nunca más tuvo contacto con su hermana tampoco, no solo perdió el contacto con este papá, tampoco con su hermana, tampoco con su mamá. Bueno, su madre muere cuando él tenía 30 años, refiere, pero también llevaba mucho tiempo sin hablar con ella. Básicamente tiene que ver con cómo él elige vivir su vida, que es muy distinto a cómo elige vivir la vida la señora María, que es todo lo contrario, en donde, insisto, tienes toda la razón, acá hay un papá que tampoco lo busca, que tampoco se hace cargo, pero María vive una vida totalmente distinta. Ella crece con un papá que a los 9 años se enferma. Y esto sí está estudiado, cuando hay hijos que crecen con papás enfermos, aparece una sensación constante de pérdida y de arraigo a lo que hay. Lo mismo que pasa cuando uno pierde un familiar. Y uno se empieza a arraigar a ciertas cosas. Uno entiende muy chico que uno puede perder algo. Y empiezas a darle valor a los abrazos, al tiempo, a las cosas, a las fotos, a un contacto extremo porque tienes una plena conciencia de que en cualquier momento puedes perder la vida que tienes. Entonces tenemos a María tremendamente arraigada a esta casa, con mucho problema de volver. Ella cuando refiere que después ya sabía que se habían tomado la casa, ella dice que ya no podía volver a la casa. ¿Qué pasaba ahí, María? Es que para mí era súper difícil como esto, porque además sabía que había que resolverlo con personas con las que yo no tenía contacto y no sabía cómo comunicarme, porque eso es lo otro. Yo nunca tuve un contacto para decir, allá tengo que llamar, para poder hacer todo el tema también legal. Porque quiero que, claro, o sea, si esa casa nos hubiésemos querido, como entre comillas, quedar mi mamá y yo con ella, habríamos hecho otro tipo de cosas que no se hicieron. O sea, podría la casa haberse comprado a nombre de su madre. O a nombre podría mío. su padre haberla hecho una Exacto. compraventa simulada en nombre de Y doña en esas Gladys. cosas en algún momento se lo pensó, mi papá lo pensó, pero mi mamá fue la que no quiso, porque ella quería que se hicieran las cosas como correspondía. Pero claro, es un tema difícil. María, de hecho, no podía ver la casa, no se atrevía a ver la casa, pero sí, Sí. para ella fue tan fuerte ver las imágenes. Es que para mí fue súper fuerte de ver, o sea, ahora me ven así porque ya lloraba harto antes, entonces como que creo que ya no me quedan un poco lágrimas, pero es No, difícil. es que es impactante para cualquiera, Sí, uno que no tiene porque ningún además nexo con la están casa. todas las cosas de uno, no el tema de las cosas más materiales más grandes que uno puede comprar, Los sino que el tema de recuerdos. los recuerdos. De hecho, hace poco hablábamos con mi mamá y me decía, no tengo ninguna foto del matrimonio, decía mi mamá. Yo le dije, yo tengo 3 o 4 fotos de cuando yo era chica, siendo que vengo de una familia que sacaba fotos, por si acaso, todo el rato. Y entre todas esas cosas, ese revoltijo sé si de estarán- cosas, no sé si habrá estarán. algo. ¿Me permite? Las fotos, María, están en la casa. Mm. Yo hice aseo, todo lo que había que botarse. Mira el dormitorio, se sacó lo que había que botar, se botó, porque había muchas cosas que estaban con la humedad, se habían echado a perder. Sí. Pero las fotos, yo esas las rescaté y las dejé en la primera pieza que estaba a la entrada. Mira qué Que bonito. creo que ese era tu Qué dormitorio. bueno, Sí. tiene algo que los une. Sí. Algo que para usted era valioso, termina rescatándoselo un hermano casi desconocido. Un gesto bonito, porque él podría haber dicho, no tengo nada que ver con esto, voto todo. Mm.
le respetó el valor, cosas que para él a lo mejor no tienen tanto valor, el valor que él supone que para usted puede ¿Me tener. permite un poquito? Sí. Y en el dormitorio de atrás, en el closet, está la ropa de tu mamá. Sí. Estaba toda esparramada, toda esta. Yo llegué, la saqué, la sacudí, lo que hubo que lavar, la lavé y la tengo toda doblada en el closet que está en el dormitorio. Y en tu dormitorio también están todas tus cosas, están tus libros, están tus revistas, de tu colegio donde tú trabajas, está todo. Nada de eso desapareció. Cuando hablamos por teléfono, tú me dijiste el asunto de una radio, de un televisor. Eso están ahí en la casa. Yo no boté nada que no fuera algo que sirviera, algo que a ti te trae recuerdo. Tú me hablaste de un equipo que era de tu abuelo y ese equipo está ahí en la casa. Inclusive en la bodega, yo boté todo lo que está en la bodega y en la bodega está el equipo ese y un montón de cosas, televisor. Y hay uno de los televisores que yo lo estoy ocupando en este momento. ¿Y tú estás viviendo en la casa? No estoy viviendo en la casa, pero es que yo ahora vine porque vengo, todos los meses vengo. Antes que sigamos, Estoy 6 ¿nada días. más corresponderá decirle a don Juan? Es que para mí es más difícil por el tema de... A ver, yo entiendo el tema que ustedes plantean de las relaciones, pero hay otras cosas también de mi papá atrás. Mi papá... Ya, yo se lo voy a decir entonces. Para mi papá también era Lamento difícil. profundamente que usted no tenga la sensibilidad para ver lo que hay detrás. Es que Estoy hablando yo. Sí. Don Juan, Pamela, me estoy explicando que él creció y se formó sin arraigo por las cosas. No es ni bueno ni malo, es una forma. Y usted, por el contrario, con mucho arraigo con las cosas. Por lo tanto, para usted todas estas cosas materiales tienen un valor importantísimo en su vida, en sus recuerdos, en su emoción. Para él, las cosas materiales no tienen ningún valor, porque en su vida abandonó y construyó 1000 veces. Sin embargo, hay un sentimiento que a veces hablamos muy fácil de él, pero muy pocas veces vemos ejemplos, pero latentes sobre él. Empatía. Él, que no tiene arraigo por las cosas, podría haber tomado una decisión práctica, fría, que a él no le apetece en nada. Saquen y boten todo y dejen la casa limpia. Se dio el trabajo de recoger cosas que él pensaba que para otro, porque para él no te representan nada, que para otro pueden ser importantes, para otro que conoce poco y nada. Porque hubiera sido para la hermana o su mejor amigo, no sé. No, es para alguien que sí es su hermana, pero que conoce casi nada. Igual que usted a él, casi nada. Piensa en ese otro, piensa en el valor que esas cosas que están ahí, que para él no tienen ningún valor, el valor que pueden tener para ese otro, y en razón de eso, las limpia, las guarda, las ordena. Gracias infinitas gracias. por esa capacidad de empatía, de pensar en otro y tomar acciones que solo benefician a otro, porque a usted no lo benefician a otro. Y ese es un rasgo que habla mucho de él. Totalmente, sobre Perdón. todo insisto, porque es entender que el otro piensa y siente totalmente distinto a él. Porque, Sí. como dices tú, don Juan no se arraiga en nada. Don Juan se mueve con una maleta desde el norte al sur y se mueve sin problemas. Y lo normal es casi normal que le diera lo mismo. Que le diría lo mismo, porque, no, y porque habría dicho, porque tal como dices tú, cualquier persona habría dicho, Todo son basura, papeles. saquen todo. No, gracias Este por eso. detalle es Gracias por muy eso. potente. Claro, y eso, señorita Carmen Gloria, tú tienes que saberlo muy bien. Es gracias a mi padre y gracias a mi madre que ellos me enseñaron eso. Por supuesto, sí, Hay que eso. respetar las cosas de los demás, especialmente si son sanguíneas. Y Y pa- ella es mi hermana y es una y yo la se- respeto como hermana. Y es una esencia que si como sociedad la practicáramos y la tuviéramos absolutamente arraigada en nuestro inconsciente, entenderíamos que podemos pensar diferente en todo, que podemos ser diferentes en todo, desde la política hasta el fútbol, en todo, pero tenemos el deber de respetar esas diferencias. Que no solamente merece respeto y merece cuidado lo que piensa y siente igual que yo, sino incluso el que piensa absolutamente distinto a mí. Y eso es algo, yo lo encuentro que es maravilloso porque la convivencia sería mucho más fácil si hubiera más gente así. Oye, el mundo sería más fácil. Y en este caso en específico, habla muy bien del entendimiento de lo que es una familia también. En la familia hay gente muy diversa.
Todo el mundo cree que si eres de la misma familia eres igual y eso no pasa. Somos todos muy distintos. Y entender esa diversidad y entender que hay muestras de cariño distintas en cada persona, acorde a cómo esas personas son, también es tremendamente valorable. Hay personas que son muy buenas para hablar, hay personas que son muy buenas para comunicarse, y hay personas que a lo mejor en un minuto preciso de la vida vienen a regalarnos algo. Yo entiendo que acá esto parecía todo lo contrario. María sentía que había perdido todo. Cuando nosotros hablamos, me habló de las fotos, me habló de los recuerdos, me habló de sus cuadernos y sus apuntes. Sin conocerla, don Juan entendió que eso podía ser importante. Sin conocerla, detrás de todo eso aparece un respeto por una hermana que nunca han visto, pero él dijo algo súper potente. Acá hay sangre. Y siempre hemos hablado que los hermanos no tienen que ver con la sangre, y es verdad. Pero acá para él, eso genera un vínculo que yo no sé si él lo ha generado con otra persona. Sí, agradezco eso. Agradezco que tenga las cosas que le pertenecen a mi mamá y que me pertenecen también a mí. Muchas gracias. No tienes que agradecer si por algo somos hermanos. Sí. Aunque hayamos estado montones de años separados. Es que no hay relaciones. Claro. No nos hemos visto, no hemos compartido nunca. Nunca hemos tenido la oportunidad de compartir. La vida a veces regala oportunidades, como es bien raro, como que las vueltas del mundo, no sé. Y acá hay una hija que conoció a un papá a los 60 años, cuando él tenía, no, más de 60 años, ¿sí o no? 60 años cuando ella 60 años cuando ella nace. Que además le tocó un papá enfermo. Hay toda una historia de ese papá que usted no tiene. Hay 60 años previos de vida. Y que si es que conoció algo, lo conoció por la versión de él. Y uno siempre ve sus cosas mejor de lo que son. Y acá está la otra mitad, po. La otra mitad la tiene don Juan. Dicen por ahí que los hermanos, cuando estamos juntos, construimos a los papás. Todos juntos. A lo mejor entre ustedes una conversación les va a permitir a los dos entender gran parte de quiénes son. Para saber quiénes somos nosotros tenemos que conocer nuestro pasado. Y una muy buena forma es conocer quién fue su papá antes de esos 60 años. No va a cambiar en nada el papá que usted tuvo, pero sí probablemente va a entender mucho más. Y ese proceso hay que hacerlo. A lo mejor no van a ser los hermanos que se van a amar por el resto de la vida y probablemente no se van a ver nunca más después que se venda esta casa. Pero dense un regalo los dos. Entréguense ese pedazo de vida de este papá que los dos tienen. Regálenselo. Les va a hacer bien. Gracias. Conocer y entender a los padres nos sirve, Pamela podrá decirlo, para conocernos y entendernos nosotros mismos. Es la mejor forma de entender por qué a veces hacemos cosas que no sabemos. Está demostrado que el ser humano no nace en blanco. Uno tiene cosas que no saben de dónde vienen. Y como dices tú, conocer y entender la historia de nuestros papás y de nuestra familia nos permite saber quiénes somos. Muchas gracias, Pamela. Herederos de don Juan, 3 hijos. Don Juan, doña Clementina, primer matrimonio. Doña Gladys, cónyuge sobreviviente. Y doña María, segundo matrimonio, hija del segundo matrimonio. ¿Cuánto vale la propiedad y cuánto corresponde a cada uno? Don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario de Chile, nos hizo una estimación de tasación. Veamos qué nos dice. Hola Carmen Gloria, la producción del programa nos ha solicitado que generemos un informe de estimación de valor comercial para una propiedad ubicada en Rancagua. Hemos revisado la propiedad y dónde se encuentra ubicada y haremos llegar este informe al estudio para que ustedes puedan tomar la mejor decisión en su caso. La propiedad que vimos en pantalla y que don Esteban de Barbieri hizo una estimación de valor comercial, revisando los antecedentes de la propiedad, ubicación y estado en que se encuentra, estima que el valor de venta de esta propiedad a valor comercial es de 99.067.793 pesos. Aproximadamente, para que redondeemos, 100.000 pesos. La ley dice que la cónyuge sobreviviente tiene la calidad de heredera y, por lo tanto, le corresponde una porción en la herencia del cónyuge fallecido, que dice debe tratarse del doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. O sea, la ley le garantiza un 25%. El 25% de 100 millones de pesos, 25 millones de pesos son de doña Gladys, de su madre, solo por ser cónyuge. El resto de la herencia
se divide entre los 3 hijos. Es decir, los 75 millones restantes se dividen en 3, correspondiendo 25 a cada hijo. Eso si tomamos la casa completa. Pero nos falta un detalle. ¿Esta casa en qué fecha se adquirió? ¿Cuándo compraron la casa sus padres? Sí, los papeles de la casa estaban en la casa, así que no los tengo yo. Estando casado En con los su madre, documentos, solo está la posesión efectiva, que está De la acá, posesión efectiva. que la posesión efectiva no indica cuándo se compró la casa. Por eso estoy preguntando cuándo se compró esta casa. Ya. Porque si la casa se compró antes de 1977, era el patrimonio propio de don Juan y por lo tanto el 100% de la casa es heredable para todos los herederos, correspondiéndole 25 millones a doña Gladys y 25 millones a cada hijo. Si la casa se compró posterior a 1977, es decir, durante la vigencia del matrimonio de don Juan con doña Gladys, y si ellos estaban casados en sociedad conyugal, esta casa puede ser parte de la sociedad conyugal. Y si es así, a doña Gladys le corresponde el 50% de la propiedad como socia de la sociedad conyugal, más un 25% del otro 50%, o sea, el 75% es de ella, y el 25% restante se divide entre los 3 hijos. Es diametralmente distinto. ¿Se entiende? Sí. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, ¿qué dato falta aquí? Porque la posesión efectiva de don Juan fue tramitada, está lista. Sabemos que la propiedad tiene una tasación de aproximadamente 100 millones de pesos. Sabemos que hay herederos, 3 hijos y una cónyuge sobreviviente. El problema es cuándo se compró la casa. Fue antes de esa fecha. ¿De quién es la casa? Si es solo de don Juan, 25 para doña Gladys, 25 para cada hijo. Si fue durante el matrimonio, es parte de la sociedad conyugal y tienen que primero disolver la sociedad conyugal. Averiguando eso, una grata conversa, poner en venta la casa. Si usted está convencida que fue antes, entonces esas son las cifras que estamos analizando. Sí. La venden y se reparten. Y ojalá puedan visitar la casa en conjunto para que pueda darse cuenta y dimensionar que después de ver esas fotos, llegue a la casa y la vea limpia, con la ropa de su madre ordenada y colgada, y sus fotos y sus revistas en su pieza, en su closet, gracias a la acción de don Juan, y quizás el agradecimiento sea un poco más cálido de lo que vimos acá. Y con esto cerramos la sesión. Gracias.